boxes se están ubicando las personas que llegan de hacer el recorrido por los diferentes espacios. Pablo, desde la pregunta, porque hoy nos están acompañando muchos chicos estudiantes que hacen formación universitaria, técnica, tecnológica en nuestro país. Aquí el tema es el tema del diseño, el tema de videojuegos. ¿Desde niño te apasiona todo esto? La verdad es que he terminado un poco en videojuegos buscando la manera de poder crear mundos, pero es cierto que empecé con tema de ilustración, de cómic, de animación, y porque, como decía Mauricio, cuando empezamos nosotros no había escuela de esto, y fue un poco proceso de ir descubriendo cuál era un medio muy interesante para poder contar historias, además de tener la parte de interactuar, ¿no? Que pueda el usuario poder participar en esa narración. Ok, y otra preguntita seguramente para las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, a través de la plataforma. Es muy difícil que la familia, convencer a la familia a veces cuando le dice uno al papá, a la mamá, yo quiero, porque nos acompañan muchos chicos muy jóvenes hoy aquí, yo quiero ser ilustrador, yo quiero diseñar un videojuego. ¿Existen paradigmas hoy alrededor de esta ocupación, esta profesión, o esto ya ha avanzado? Quiero pensar que ha avanzado a día de hoy. Yo por suerte tuve el apoyo en casa, ¿no? De mis padres. Qué bueno. Creo que bueno, el tema del entretenimiento que todos consumimos a diario viene dado por gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces es una salida necesaria y muy viable. Si hay carrera, ¿no? para poder dedicarte a esto. Así es, bueno, adelante Pablo, el público es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias por traerme aquí, antes de nada. Vengo a contaros un poco de todo, de experiencias y lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo de nuestro primer proyecto que hicimos como empresa, que se llama Alien Extinction is Forever. Y quería enfocarme sobre todo en la parte de diseño de nivel y de environmental storytelling, ¿vale? Así que sí que me gustaría que si tenéis cualquier duda me podáis ir interrumpiendo, que no os esté yo aquí dando la turra, sino que me podáis preguntar lo que necesitéis. Vale, pues antes que nada contaros brevemente un poco sobre mí. Llevo como 18 años en la industria. Empecé... He ido haciendo un poco de todo, soy artista 2D, entonces empecé haciendo desde interfaz a diseño de personajes, concept art en general, y estos últimos 8 años he estado haciendo de dirección de arte en mi empresa. Somos 2 socios que coincidimos en una de estas empresas y un buen día pues me dijo que quería hacer un proyecto sobre unos zorritos. Y bueno, a quién no le va a gustar, ¿no? Dije, yo lo vi muy, muy interesante y me apunté, ¿no? Entonces, dejamos nuestros trabajos, reunimos unos poquillos de ahorros que teníamos y empezamos un poco la aventura. Estuvimos como 1 año y medio peleando, ¿no? Hasta que por fin conseguimos financiación y conseguimos un equipo de 25 personas que durante 4 años estuvimos desarrollando este proyecto que os contaré a continuación. Bien, pues este juego es un survival donde te metes en la piel de la última madre zorro del planeta y tienes que proteger a tus cachorros a un lugar seguro donde los humanos no puedan dañarlos, ¿no? Entonces, hay detrás todo un tema tratamos el tema de la extinción de las especies. Y en este sentido la mecánica era que si te mataban los cachorros morías, ¿no? Ese sería el game over del juego. Y el escenario en este caso queríamos tratarlo como un personaje más del juego, ¿no? Para contar esta temática medioambiental que desarrollamos a lo largo del juego. Vale, pues quería empezar con esta frase de Feed the Vision. Es una frase que
que dijo uno de los mentores que tuvimos en una incubadora en la que empezamos, y que para mí se ha convertido en un pilar a partir del cual cualquier cosa que hacemos en el estudio partimos de esta frase, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es todo lo que, una vez que hay como una idea, todo lo que queramos añadir a esa idea tiene que alimentarla. No puede. Pasa muchas veces que cuando estás al inicio de desarrollar un proyecto surgen muchas ideas y pasa que llega un momento que se va disolviendo, ¿no? Esa idea principal que querías transmitir se va diluyendo por esas idas y venidas de ideas que pueden ser muy interesantes, pero pueden desviar esa idea principal, que en este caso pues era tratar el tema de la extinción y del deterioro del mundo por la avaricia del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos con...? Era un poco este diagrama que planteaba Mauricio, pero más enfocado a comunicar una idea, ¿no? Al usuario final. Cuando nos planteamos distintas opciones, ¿no? de cómo desarrollar el proyecto, sí que nos gusta hacerlo como muy colaborativo, pero siempre tiene que haber como esa figura del vision owner que sea capaz de filtrar todos esos inputs para que no se diluya esta idea, ¿no? En ese sentido es muy importante pues, esa comunicación constante entre departamentos para que todo llegue a buen puerto. Y como os comentaba, pues en este proyecto el tema del level design era algo que tenía mucho peso y que utilizaríamos para, tanto a nivel narrativo como a nivel de las mecánicas del juego, que afectasen al jugador, de cara a que sintiese como todo lo que se va degradando el escenario afecta a la propia supervivencia del jugador. Vale. Con esta idea de hacer un juego sobre una mamazorro en un mundo futurista no muy lejano, porque estamos ya como viviendo esos desastres, ¿no? De esas consecuencias que estamos causando y nos afectan a todos. Esta fue como el primer planteamiento de qué zonas nos gustarían explorar a nivel de diseño de nivel. Y teníamos muy claro que queríamos empezar como con un incendio provocado y luego teníamos una zona de fábricas, de bosques, de un vertedero, de forestación y terminamos como el final del juego es la zona de exclusión, que es donde ha petado como una central nuclear y por lo tanto allí no hay humanos y los animales pueden vivir en paz, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué hicimos? Pues recabar un montón de información, ver muchos documentales, ¿no? Para todos esos conceptos, esas ideas, ir situándolas a lo largo del nivel. Terminamos con este mapa. Es un juego side-scroller de movimiento lateral, pero puedes interactuar con elementos del escenario y te permiten explorar el entorno en 3D. Ahora veremos ejemplos. Entonces, todas estas líneas que veis aquí serían los caminos, ¿no? por los que puede ir el personaje. Y en esta imagen vemos como todas, desde los eventos hasta los peligros donde están los enemigos, la comida, etcétera. Vale, pues os cuento un poco más acerca del tema del level design, ¿vale? Partimos de estos fundamentos básicos. En este caso, como era un juego de side-scroller, movimiento lateral, teníamos que tener en cuenta el espacio, ¿no? por el cual tenía que ir el personaje y tener en cuenta el ancho para que los cachorrillos que te acompañan y su guía no tuvieran problemas. Otro reto que teníamos era el aplicar verticalidad al escenario para que no se convirtiera muy monótono. Y vimos que bueno, era un poco tricky porque los zorros... Vimos que los zorros trepan árboles, ¿no? y jugamos a utilizar esta mecánica para complementar ese diseño de nivel en el sentido vertical. Y para mí una de las restricciones más importantes siempre es un poco el scope.
porque lo que os comentaba, a la hora de hacer un montón de ideas, el equipo siempre quiere hacer más y más, pero tiene que haber alguien que revise un poco y que a nivel de tiempos y de dinero seamos capaces, ¿no?, de vestir ese nivel, esas ideas que se están planteando. Uno de los fundamentos principales son las métricas de diseño, que son estas reglas que comentaba Mauricio antes, pero aplicadas al level design, ¿vale? Antes de plantear ese diseño de nivel, hay que marcar como unas reglas, en este caso, pues tener en cuenta la escala del personaje o su movimiento y definir, por ejemplo, las distancias, saltos, distintos tipos de alturas que ha de mantenerse durante el resto del juego, ¿no? Luego tenemos el tema de hacer la legibilidad del espacio que no sea confusa, crear una serie de normas visuales que volvamos a repetir durante todo el proyecto para que el jugador no tenga confusión y frustración a la hora de navegar el escenario. Luego veremos ejemplos concretos. Y por último, el tema del espacio y del ritmo, ¿no? Cuando a la hora de plantear un level design hay que tener muy en cuenta que no se haga monótono y ver cómo el jugador experiencia una serie de ritmos donde lo mantienen con interés, ¿verdad? Y os traía este proyecto hace ya varios años que lo hicimos y para venir aquí a hacer la charla he estado como excavando así en un montón de carpetas antiguas que había y he encontrado como cosas que ya había olvidado. Esta es una primera iteración donde planteamos el diseño de nivel lineal. Entonces quería enseñaros aquí un poco distintas herramientas. Arriba podemos ver sería como la curva de emociones, ¿no?, donde, como os comentaba antes, es espaciado entre eventos que mantienen al jugador en toda esa curva a lo largo de la aventura. Aquí abajo también exploré como un color key de los distintos niveles para que el jugador también sintiera esa progresión de ir avanzando en distintos niveles, cambiando como la paleta cromática que hablaremos a continuación. Y lo que ocurrió en este caso es que como lo que queríamos tratar era el tema medioambiental, vimos que si hacíamos un level design lineal, el jugador iba a olvidarse, ¿no?, de por dónde había estado pasando, ya no le importa. Una vez que tú atraviesas un bioma o lo que sea, tú sigues avanzando hacia una dirección, ¿no?, hacia la meta y te olvidas de qué ocurrió en ese bioma. Entonces, diseño vino con la idea de hacer un sandbox, donde tuvieras que hacer backtracking y aprovechar esto para ver realmente cómo el entorno se va deteriorando según pasan los días y cómo te afecta al propio jugador. Vale, pues esto es un poco como empezamos, ¿no?, prototipando estos caminos de movimiento side-scroller. Como os decía, puedes, por ejemplo, interactuar con uno de los escalones y explorar hacia el fondo y entonces la cámara se gira contigo y sigues teniendo esta composición de side-scroller. Mientras desarrollábamos este diseño de nivel, el equipo de Level Design iba generando como una serie de normas, por ejemplo, para el tema de prototipado rápido. No importaba tanto el pulir las curvas de estos caminos, sino lo que queríamos ahí era validar las distancias y velocidad del personaje para saber de cuánto tarda, ¿no?, del punto A al punto B e ir validando esas métricas de diseño que comentaba antes. Otra de las reglas que teníamos, por ejemplo, es que al ser la cámara, a ser un side-scroller y poder interactuar con elementos del fondo para explorar en profundidad el mundo, los caminos que queríamos poner para avanzar hacia el fondo tenían que estar siempre por encima, no por debajo, para que el jugador supiera dónde va a aterrizar y no tuviera esa sensación confusa, ¿no?, de por dónde está navegando. Estos son bocetillos que íbamos haciendo desde arte sobre ese blocking que iba haciendo Level Design.
para ir viendo cómo resolver todos esos blockings y esto es algo que quería comentar, ¿no? Porque el trabajo de level design tiene que ir muy a la par con el resto de departamentos porque nos pasa muchas veces que el level designer bien genera un nivel que tiene sentido a nivel de espacio, pero luego venimos el departamento de arte y decimos, hostia, ¿cómo hacemos, qué vestimos aquí? ¿Cómo justificamos esto con arte, con elementos hechos en 3D del departamento de arte? ¿Cómo justificamos estos bloques, estos cilindros, estos rectángulos que has puesto aquí, ¿no? Entonces, pues íbamos intentando dar un poco de forma a ese diseño de nivel. De esto más ejemplos. Esta quería ponerla porque, a pesar de que el juego tiene un estilo cartoon, nos basamos mucho en el mundo real, ¿no? Entonces, algo que insisto mucho siempre a la hora de crear partir siempre de referencias para que el jugador sienta el mundo creíble y sea coherente. Aquí pues nada más bocetillos de ejemplos de puzzles, validando también el tema de las métricas de alturas, haciendo un poco comunicación entre departamentos para que no hubiera luego problemas a la hora de la producción. Aquí estamos, bueno, diseño, yo siempre un poco, yo haciendo la dirección de arte desde atrás, ¿no? Por lo que os comentaba, ¿no? Porque a lo mejor diseño plantea una serie de normas o de zonas que luego en arte hay que vestir. Entonces, es importante que siempre haya esa comunicación y no esperar a que ellos terminen, hagan su trabajo y entonces te llegue a ti ese marrón, ¿no? Este fue uno de los primeros concept art que hice mientras diseño iba desarrollando pues, todas esas mecánicas del juego. Yo paralelamente iba buscando un poco ese look visual que definiría el juego. Como os decía antes, la idea de este juego tiene este mensaje medioambiental de fondo y la idea era buscar un poco cómo transmitir al jugador que está en la piel de este personaje frágil ese entorno hostil, ¿vale? Entonces, quería plantearos pues, que uno tiene una serie de herramientas con las cuales puede conseguir llevar al jugador a ese estado, ¿no? de sentirse frágil, utilizando pues, desde colores, distintas paletas de color, composición, iluminación. Entonces, lo ideal, digamos que la teoría es esperar a poder validar toda esa idea inicial, ese blocking de nivel, antes de empezar a producir arte y assets, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que hemos trabajado demasiado en un asset que al final se va a ver de lejos. Sin embargo, como hay un equipo detrás a la espera, no puede estar de brazos cruzados y tenemos que ir produciendo, ¿no? Entonces, lo inteligente creo que es como empezar a producir assets básicos que sí o sí van a existir en el juego e ir avanzando en la producción en ese sentido. Entonces, empecé a hacer como concepts de assets básicos que sabíamos que íbamos a utilizar sí o sí, ¿no? Luego lo que os comentaba, ¿no? ¿Qué elementos podemos utilizar para generar esa sensación de opresión o de angustia en el jugador? A pesar de que el protagonista es un zorrito, el jugador es un humano, ¿no? Y creo, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero el tema de las cámaras de seguridad siempre genera como algo de sentirse observado, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el poder poner cámaras en ese mundo que estábamos construyendo, incluso en el bosque, ¿no? Que en esa distopía futura, ¿no? A la que queríamos mostrar en este mundo, que hubieran incluso cámaras de seguridad en el propio bosque. Y luego, bueno, pues concept de basura que fui haciendo porque sabía que íbamos a necesitar. De cara a hacer el mundo creíble, ¿no? Siempre veo interesante como
aplicar una serie de señaléticas o imaginería visual que hagan el mundo como más creíble. Entonces estuve explorando este tipo de cosas también. Igual va muy rápido, perdón. Esta imagen es simplemente para que vierais un poco desde este overpaint sobre el blocking que ha hecho Level Design hasta el asset final, a cómo queda en el juego final, ¿no? Todo el proceso desde el inicio hasta su implementación en el juego. Luego, por otro lado, está el departamento de animación, que también tenía que ir produciendo. Entonces, ya teníamos una serie de mecánicas claras que habíamos testeado previamente a nivel de blocking, pero que podíamos iniciar ya la creación de animaciones, ¿no? Y en este caso, pues son la interactuación con distintos elementos del juego. Y aquí pues podéis ver un poco desde ese blocking con el que empezamos hasta el arte final. Ya digo, pues, si tenéis cualquier duda o queréis interrumpir con lo que sea, no dudéis en preguntar. Este es otro concept que hice para la intro del juego, que tenía que como decía antes, teníamos como muy claro que queríamos empezar el juego de esta manera intensa para enseguida enganchar al jugador. Y nada, comentaros que en preproducción pues también solemos hacer storyboards para transmitir y comunicar al equipo cuál es la idea, ¿no? Antes de pasar a producción. Y encontré este storyboard así pequeñillo por ahí, quería compartirlo. Una curiosidad aquí, por ejemplo, es que en esta imagen yo quise representar como todo eso que va en contra de la mamá zorro, que está embarazada, como veis ahí en la silueta, intentando escapar de ese incendio provocado. Entonces, las herramientas que vi yo útiles, ¿no?, para representar esa angustia, esa desesperación, pues desde poner la cuesta arriba, ¿no?, para que encima está huyendo de ese fuego, pero además cuesta arriba, y con el viento en contra, ¿no? Son como sutilezas que al final terminan de transmitir esa idea que estás buscando. Luego, más adelante, alguien de diseño propuso que sería interesante que las llamas fueran en dirección hacia donde tiene que ir el jugador para guiarle, ¿no? Para que tuviera como esa referencia de ese acompañamiento gráfico visual, de efectos visuales que acompañaran la dirección que tenía que seguir el jugador. Aquí son, pues, como decía antes, desde el departamento de Level Design nos plantean este blocking y en arte pues vemos en qué se va a ir convirtiendo. Muchas veces uno no tiene tiempo y terminan siendo estos bocetillos porque no da tiempo como a definir con mucho detalle cada nivel, ¿no? En esta imagen sí que me tomé como el tiempo para desarrollar cómo sería visualmente este primer nivel. Y siempre, pues, en lugar de imaginar cualquier escena, simplemente prefiero ir al juego, ver realmente qué composición, qué ángulo de cámara tenemos y a partir de ahí, pues, a bocetar y terminar como esa ilustración para que el resto del equipo, del departamento de arte, sepa la dirección, ¿no?, el mood que buscamos. Vale. Pues una de las herramientas, como comentaba antes, era el tema de ese ritmo espacial que diseño plantea para que el jugador tenga un aprendizaje y no se sienta como muy abrumado al inicio del juego con toda esa información, sino que ir espaciándola, ¿no? En ese sentido, pues el plantear tramos de exploración donde parece que no ocurre nada con momentos donde hay tensión, ¿no? Alternando este tipo de situaciones, pues vas generando un ritmo que mantiene al jugador en interés. Otro recurso, por ejemplo, supongo que recordaréis varios casos, ¿no?, donde el personaje está en una gruta y de repente sale a un espacio abierto y genera ese ritmo también de estar
de tener la sensación, ¿no?, de ir progresando y avanzando. Otro instrumento que tenemos a la hora de generar todas esas sensaciones es el tema de la música y el sonido, que puede ser desde momentos más intensos o silencios, también para generar ese ritmo emocional. En nuestro caso, desde el departamento de sonido propusieron cada cachorro tiene un instrumento musical y a la medida que se te van muriendo el juego va siendo más silencioso, ¿no? Entonces era otra herramienta que podíamos aplicar para emocionar en ese sentido al jugador, y son como elementos sutiles que veo muy interesante, como sacarles el máximo partido. Luego, otra cosa que me atrajo mucho de la idea de este proyecto es que al ser side-scroller tendríamos un control de la composición que aparece en cámara, que es muy distinto al juego que estamos ahora desarrollando, que es en tercera persona con cámara libre, donde el tema de la composición ya es un poco más complicado, ¿no? La lección aprendida en todo este proceso es lo que os comentaba, ¿no?, que esa comunicación entre departamentos para que el arte y el level design tengan coherencia y no se desentienda un departamento con otro, sino que siempre haya una comunicación para que tenga sentido y funcione. Y os quería poner, es un vídeo, no sé si son 4 minutos así, de esa parte inicial. Creo que para mí es una de esas cosas que uno se siente orgulloso, ¿no? Al final en un desarrollo pues tiene sus más y sus menos, pero cuando tienes como una idea muy clara y consigues transmitirla, se queda uno como muy satisfecho, ¿no? Esa es la intro del juego y vamos a ver elementos que ahora posteriormente comentaremos un poco más, ¿vale? No sé si le doy yo a play. El juego empieza desde el útero de la madre, con los cachorrillos que al final son tus vidas, ¿no? Es lo más importante. Ahí al fondo vemos como una torre, que es de alguna manera el objetivo del jugador. Esta es la imagen que veíamos antes ya final. Ahí vemos de nuevo la torre, ¿no? Pero nos bloquean el camino y tenemos que hacer backtracking. El tema de la verticalidad, ¿no?, que comentábamos antes. Bueno, como veis es muy dramático el juego. Claro, lo que os decíamos, lo que decía antes, ¿no?, del tema de la música, cómo crear ese ritmo para transmitir al jugador y hacerlo lo más inmersivo posible.
alguna manera, la idea de hacerlo lo más intuitivo posible y mostrar al jugador, por ejemplo, este landmark de la torre que veremos a continuación, indicándole que es como su meta. Pues estas son tus vidas, ¿no? Queríamos como que en esa intro el jugador conectase muy rápidamente con los protagonistas. Esto es. ¿Alguna? ¿Sí? Sí. No. Sí, sí, sí. Iteramos muchísimo. Yo por aquel entonces estaba muy enganchado al Inside, el juego este de Playdead, no sé si lo habéis jugado. Es un side-scroller también muy intuitivo, sin interfaz, y para mí era uno de los objetivos principales, que era esta propuesta de diseño de nivel continuo. Cuando tú planteas algo sobre el papel, al final vas iterando porque ves que no funciona, ¿no? Vas testeando y esa curva emocional, veíamos que el inicio empezaba muy fuerte, muy alto, y enseguida el jugador perdía como interés. Entonces, desde diseño narrativo, buscaban la manera de encontrar ese pacing de, vale, pues cuando pasan 3 noches va a ocurrir esto. Y no es que todo eso, no es que hubiese un guión escrito de principio a fin de cómo va a ser el juego, sino que sabemos cómo queremos empezar, sabemos cómo queremos acabar, pero todo lo que hay en medio fue a base de iterar y ir moviendo elementos para ver de mantener ese interés en el jugador. Sí, muchas cosas que, por ejemplo, luego os enseñaré. Hay unos personajes que eran unos científicos, que también fue algo que se hizo muy al inicio, que el juego luego fue evolucionando y estos personajes quedaron relegados a un elemento del fondo donde no había interactuación ni nada. Entonces, creo que es parte de la naturaleza del desarrollo de un videojuego. No puedes plantear algo que funcione sobre papel y pensar que va a funcionar, porque a prueba de testear vas a ir viendo que funciona y que no, y vas cambiando. Entonces sí que veo muy importante en esa fase de preconcepción de la idea, la preproducción, intentar
fallar lo más rápido posible explorando distintas ideas antes de pasar a producción, porque en el caso que os comentaba, diseñar un personaje con su rig, con sus animaciones, para que luego termine allí de decorado no tiene sentido, ¿no? En una producción, donde cada cosa, cada elemento cuesta tiempo y dinero. Pero como digo, creo que forma parte de la naturaleza de desarrollo de un videojuego. Cuanto más puedas paliar eso en preproducción, mejor. A ti. Vale, pues ¿qué herramientas tenemos, ¿no? para guiar al jugador? La principal para mí son el tema de landmarks, que en este caso sería esa torre de la radio que veíamos en esa intro, donde el jugador desde cualquier punto del mapa puede verla y situarse. Podría ser un faro, alguna montaña, algún elemento que el jugador, explorando el mapa, pueda decir, vale, pues voy en buena dirección o en mala dirección. Otra herramienta a la hora de ayudar al jugador a navegar esos mapas, yo le llamo mini hero asset. Para mí un landmark, en el caso de la Radio Tower, sería un hero asset. Le llamo así ya digo, no a nivel interno. Un mini hero asset sería, no sé si recordáis en la intro que pasas al lado de un coche abandonado. Son elementos que el jugador reconoce y dice, por aquí ya he pasado o esto es nuevo. Muchas veces pasa que cuando dejas al jugador explorar un nivel, si no hay nada que le llame la atención para reconocer que por aquí ha pasado o no, llega un momento que se pierde. Aún así, terminamos haciendo un mapa, porque el jugador realmente no se terminaba de ubicar. Pasa que cuando uno está haciendo el juego, uno mismo, como conoce todo el nivel, no se pierde en absoluto. Es cuando testeas con otros jugadores externos, cuando empiezas a recibir feedback y te das cuenta que has fallado, ¿no? en ese sentido. Esto es lo que os comentaba de lo que sería un hero asset. Y esto sería lo que le llamo yo un mini hero asset, ¿no? Que es este coche que encontramos aquí. Lo sensato aquí es reutilizar, ¿no? y poder poner este coche en otro sitio, pero no de la misma manera para confundir al jugador, sino a lo mejor lo puedes poner boca abajo o en otro sitio, pero que sirva como ese anclaje visual, que el jugador reconozca mientras está explorando. Otro ejemplo de hero asset sería este, que es un elemento voluminoso, pero que no ves desde cualquier sitio del juego, sino que tiene una silueta lo suficientemente interesante como para reconocerla y saber que ya has pasado por aquí. Y era un poco enseñaros el proceso, ¿no? Desde el concept hasta el modelo 3D hasta la implementación en el juego. Bien, pues otras herramientas que tenemos para guiar al jugador, como os decía, es el tema del color y la iluminación. Para mí fue muy guay, ¿no? El poder hacer el tema de los zorros son animales nocturnos, entonces el juego iba a transcurrir de noche. Eso quiere decir que íbamos a tener pues, esas capas de colores fríos, mientras que los zorros son de color naranja, ¿no? Ese es el color complementario y iba a quedar muy, muy potente y muy, muy legible, ¿no? En pantalla vas a ver el zorrito muy bien en contraste con esos fondos fríos. Un tema importante que queríamos transmitir al jugador era que el jugador diferenciara qué zonas son seguras y cuáles son peligrosas, que veremos a continuación algún ejemplo. Y como os decía, los zorros son animales nocturnos, entonces las partidas funcionan en ciclos por la noche y cuando amanece el zorro tiene que volver a la madriguera. Entonces era una forma muy intuitiva de hacerle saber al jugador cuándo tiene que regresar, porque se va a poner más difícil la cosa con más enemigos, ¿no? Unos errores muy, muy comunes a la hora de plantear el level design es hacer caminos que te llevan a ningún sitio donde no hay nada que el jugador pueda descubrir o digamos, callejones sin salida. Generan como mucha frustración, ¿no? Estás explorando todo un territorio y siempre buscando que vas a descubrir algo, ¿no? Y cuando
llegas a un sitio y no hay nada, te tienes que dar media vuelta otra vez, sobre todo cuando es un survival y el tiempo corre, es muy, muy frustrante. Otros errores es el tema de marcar mal cuál es tu objetivo y que cree confusión al jugador, o llenar zonas con un montón de assets que hagan que el jugador no vea la legibilidad del gameplay. Este es otro concepto de los primeros que hice para plantear el tema de colores y iluminación. Y como os decía antes, pues esa vista de side-scroller me permitía tener como composiciones muy, muy controladas, marcando un poco el objetivo, que sería el cartel aquel, que sería como el giro asset, y enmarcando con elementos de foreground en primer plano para crear esa profundidad. Lo que os comentaba antes, ¿no? de hacerle sentir al jugador, por ejemplo, en la madriguera, con paleta de color cálida, un sitio como seguro, frente a los colores azulados fríos de la noche. Otro ejemplo, en este caso, a continuación os comentaré un poco esa elección de colores que definimos para ayudar al jugador a reconocer dónde estaban los peligros. Decidimos que sería el color amarillo, lo cual era un poco tricky porque chocaba con esta idea de utilizar paletas cálidas para zonas seguras. En esta madriguera ya es amarilla porque va a ocurrir luego una catástrofe, ¿no? Entonces, de alguna manera inconsciente, el jugador ya ha ido asociando ese color amarillo a peligro. Otro recurso que se suele usar mucho es el hacer este tipo de marcas para indicar al jugador por dónde con qué puede interactuar o por dónde puede pasar. Y aquí algunos ejemplos, desde un poste para que el jugador sepa que puede interactuar para trepar, o distintos saltos, o objetos interactuables como el árbol este donde chocas y cae la manzanita. Era al final definir un lenguaje que el jugador reconociera durante todo el proyecto y le sirviese para no perderse. Otras herramientas que tenemos, ¿no? para guiar al jugador es desde la composición con elementos del escenario que te indiquen visualmente cuál es la dirección que tienes que seguir, o en este caso un detalle de un asset que sugería que tienes que subir hacia arriba, ¿no? sin ser muy explícito, sin tutoriales. Este es el personaje del científico que os comentaba al principio, que desarrollamos hasta el final y terminó siendo algo meramente decorativo. Y este ejemplo quería enseñaroslo por el tema de la elección de color, ¿no? De transmitir al jugador que todo lo que tenga amarillo va a ser algo peligroso. Y en este caso, bueno, pues son los enemigos, la jaula del perro, uno de los villanos principales, el guardia. Y en esos elementos, como os decía, que el jugador va a sentirse en peligro, desde las bolsas de basura, que en principio era como un recurso de comida, pero si abusas mucho puedes quedarte atrapado y asfixiarte con la bolsa. Luego había unos guardias con las linternas en amarillo también, con perros guardianes, que si no hacías el sigilo bien te crujían. Luego algo más sutil, porque tampoco queríamos hacerlo muy obvio, era poblar el escenario con trampas del cazador, y también aplicábamos ese color amarillo para que el jugador lo pudiera reconocer. Y otros ejemplos, ¿no? de ese lenguaje que el jugador reconocería como elementos de peligro. Desde la granja, el cazador también con la máscara iluminada en amarillo, y zonas de humanos que siempre vas a relacionar con peligro. Otra herramienta que tenemos para transmitir esto es un poco las formas, ¿no? El
En este caso, la lata podíamos haber hecho como un bordecillo más sutil, ¿no? Pero el hecho de empujar y enfatizar con esos ángulos así punzantes ya genera un poco esto no va a salir bien, ¿no? Y luego, en cuanto a Environmental Storytelling, es un juego donde no hay diálogos, no hay texto, es todo muy intuitivo y queríamos contar a través del escenario pues, toda esa problemática medioambiental, ¿no? que está sufriendo el personaje. Entonces, veíamos de qué manera podíamos transmitir eso al jugador, haciendo que el escenario se fuese degradando. Y al final el jugador lo que busca es comida, ¿no? y cuidar a sus cachorritos. A la que el bosque talan los árboles deja de haber comida, ¿no? Entonces era esa manera de hacerle sufrir al jugador con ese tema medioambiental. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Algo que comentar? Sí. Espera, que no te digo mucho. Uh-huh. Uh-huh. Sí, que es muy intrusiva. Claro, piensa que partíamos de la referencia de Insight, que no tiene absolutamente nada de interfaz. Y para mí era como el sueño, ¿no? En plan, que sea todo intuitivo y no haya necesidad. Pero al final, desde diseño, veías que no quedaba otra, ¿no? que añadir algo. Entonces, fue hacerlo lo más sutil posible, no sé si hay... Sí. Hacerlo lo más minimal posible para que no te quitase de la inmersión en el juego, ¿no? La de vida de tus cachorros siempre está. La que sí que aparece y desaparece es la del ciclo de día y noche. Tienes como un timer que aparece al principio una vez sales tú de la madriguera, empieza como la noche y se va reduciendo, pero se queda oculta. Solo aparece ya cuando al final, cuando está amaneciendo, te va avisando, ¿no? De que tienes que volver a la madriguera, al lugar seguro. Y luego a nivel de iconografía, pues lo mismo, hacerlo lo más minimal posible, que se entienda sin que te estorbe mucho, ¿no? Aquí quería comentar algunos errores de lo que decía al principio, ¿no? De Feed the Vision, de alimentar que cualquier cosa, cualquier asset que queramos aplicar al proyecto sume y no reste, no se diluya el mensaje que queremos contar. Hay muchas veces que viene alguien de algún departamento y se le ocurre una idea muy chula, pero que quizás rompe un poco lo que veníamos contando previamente. Por ejemplo, me acuerdo de lo chulo que hubiera sido añadir luciérnagas en el bosque. Eso es un detalle muy tonto, ¿no? Pero dices, en este mundo que estamos representando, esta mamazorro es la última, el resto se han extinguido. Quiere decir eso que a día de hoy las luciérnagas ya están en peligro de extinción. En este mundo que estamos planteando, las luciérnagas ya se extinguieron hace mucho. Entonces, cualquier detalle a hacer de la manera de que no sea incoherente con el resto de cosas que estás contando. Y luego una cosa que a mí me molesta mucho desde arte es cuando están vistiendo el escenario, que se vea la repetición del mismo asset, el mismo árbol colocado de la misma manera. Creo que es una manera de sacar al jugador de la experiencia porque lo siente algo muy ficticio, ¿no? Muy falso. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Pues, esto es otro de los casos que creo que en los que fallamos. Hay un río que se va contaminando a lo largo de los días y había un camión al fondo que iba tirando basura. A la hora de plantear el diseño de nivel, ese camión quedó allí al fondo, que mucha gente te lo puedes perder, ¿no? Y hacer ese camión tiene un coste de
modelado, rigar, de efectos, para que al final quede ahí al fondo, ¿no? Entonces, es muy importante que esa comunicación, ¿no?, entre departamentos y asegurarnos de que lo que se está produciendo tiene sentido y no se derrocha esos recursos. Creo que me quedo sin tiempo ya, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pablo, por compartirnos toda esta experiencia importante. Antes de dar paso a nuestra próxima conferencia, y es que les tenemos muy buenas noticias. A través de Colombia 4.0 Valle del Cauca, vamos a otorgar, y aquí los voy a mostrar, miren esto, 3 becas del 100%, del 100%, para un diplomado en videojuego. Así que esto va dirigido, uno para docente, otro para estudiante y otro para emprendedores, creativos. Entonces, pero esto se otorgará al finalizar nuestra próxima conferencia, para que por favor las personas que se queden en este espacio, luego al finalizar lo que vamos a hacer es hacer este sorteo y ustedes sabrán quién será la persona que se le va a otorgar estas becas totalmente otorgadas nada más y nada menos por Gianni Rodari Robotic, quien otorga todo un incentivo para el fortalecimiento y la formación del talento digital en Colombia. Así que animados en esta beca del 100%, por supuesto, hay que aprovechar estos espacios. Así que antes de cerrar, con Pablo Hernández, a quien agradecemos todo este conocimiento, y yo ahí en backstage estuve muy atento a las múltiples preguntas que te hicieron, Pablo. Pablo, vamos un poco, hoy en día el desarrollo de toda esta creación tiene injerencia, digamos, en el sector educativo, es decir, se pueden implementar hoy todos estos temas de storytelling, videojuegos, en la formación de personas que deseen de hacer cursos virtuales a través de plataformas. ¿Has contemplado esa experiencia? ¿La has tenido? Para mí lo más interesante del medio del videojuego es un poco llevar esos mensajes, esa educación a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, me parece ideal el medio. Ok, perfecto. Importante también, chicos, profesores, estudiantes que nos acompañan aquí en el auditorio, mencionar, y vámonos a un tema aquí importante que tiene que ver ¿qué debe motivar ya desde las cualidades del ser? Vamos a hablar un poco aquí, hemos hablado en términos muy técnicos, pero por ejemplo, esas cualidades del ser que debe tener para ti, a tu experiencia, un desarrollador, un creador, ¿cuáles deberían ser? Que nunca deberían dejarse perder, por ejemplo. Bueno, siempre hacemos eso, es algo que hacemos por pasión, desgasta muchísimo, creo que tener resistencia es algo que es muy necesario, es un camino de fondo, es una maratón. Me he encontrado con gente que tiene como picos muy altos al inicio y a lo largo del desarrollo del proyecto vas viendo cómo se van desinflando, ¿no? Y es esa conversación de no te preocupes, que esto, nosotros tardamos 4 años, en 4 años tienes muchos picos de frustración y de desesperación porque al final estás intentando sacar algo adelante, llegas a sitios donde te asaltan un montón de dudas, entonces es resistencia, ¿no? El perseverar y confiar en que la idea tiene sentido y escuchar un poco feedback externo también y encajarlo. Hay gente que también le das feedback y no se lo toma muy allá, entonces algo importante también es saber encajar ese feedback siempre constructivo, ¿no? Para mejorar lo que estás desarrollando. Ahora bien, estás en Colombia, vienes desde España. Uh-huh. ¿Crees que en Colombia, y eso es una respuesta comprometedora seguramente, pero queremos que lo hagas de una manera así orgánica y natural como vienes dando tu conferencia, ¿has visto que en Colombia hay potencial? ¿Tenemos potencial? Yo creo que sí. Sí. He estado viendo distintos proyectos de equipos que tenéis aquí. He visto como a nivel de arte bastante nivel, cosas muy chulas, y creo que es más trabajo de un poco de entender las reglas que hacen que el juego funcione, porque he visto que a nivel visual hay mucho nivel, y
es cuestión de iterar, analizar cosas que funcionan y ser capaces de aplicarlas, ¿no? De llevarlas a tu producto. Un tema que para ti es muy sensible y valoramos mucho es el tema ambiental, por ejemplo, y nuestro país, pues nosotros en Colombia estamos conformados por la región insular, todo el tema de islas, estamos por la región Caribe, zona amazónica, por ejemplo, nuestra región de la Orinoquía, la Andina, la Pacífica, es decir, somos un país diverso. ¿Crees que esa diversidad de nuestro territorio nos permitiría crear escenarios en videojuegos, en producciones audiovisuales propias y que reflejen toda el ecosistema flora, fauna colombiano? Yo, sin duda alguna. O sea, tenéis... ¿Sería vendedor eso, consideras? Sí. Visto desde fuera es algo muy exótico, muy interesante. Toda la fauna que tenéis aquí, el llevar también todo el tema cultural a nivel de leyendas, mitologías que tenéis aquí, exportarlas como al mundo exterior, suena muy interesante, es algo que no es muy común y creo que llamaría mucho la atención. Efectivamente lo digo porque los coreanos, bueno, el tema oriental predomina mucho. Exacto. Ellos todo el tiempo reflejan ese sello de identidad cultural y digamos a nivel latinoamericano nos ha faltado un poco, se han hecho unas apuestas interesantes, pero falta mucho todavía en temas de producción que sean vendedoras, atractivas a nivel internacional con el sello muy como región, muy país, ¿no? Sí, nos pasa incluso no sé si os pasa aquí también que seguimos esa corriente con estética asiática, cuando en realidad a nivel cultural interna es muy rica y se puede explorar y llevar al exterior. Nuestras comunidades afrocolombianas, indígenas, las regiones cundiboyacenses, por ejemplo, que marcan ese hito en Colombia. No sé, chicos, chicas, asistentes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien más tiene algo que decir? Por acá, adelante. Una preguntita. Producción me está dando paso a una pregunta adicional para Pablo antes de continuar con nuestra próxima conferencia. Dale, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Nicolás Torrado y yo también soy concept artist. Y pues quería saber como cuánto tiempo dan de espacio entre el concept art a allá pues dar como todo el concept art para el level design completo, que tú dijiste que van muy de la mano, o sea, parte y parte, pero ya como esto ya es todo lo que se da de concept art para este nivel, para que los demás sigan progresando, como cuánto tiempo se da aproximadamente. Claro, como comentaba, cuando tienes un equipo no los puedes tener de brazos cruzados, entonces creo que lo ideal es ir por capas. Y vistes un nivel, haces como el concepto de assets básicos, vas vistiendo y ya desde el blocking vas viendo qué otros elementos como tipo hero assets que comentábamos vamos a necesitar. Tu pregunta es, desde que se hace el concept art hasta que se implementa en el juego, ¿cuánto tiempo pasa? Te diría que depende del asset. Si son assets básicos que se van a repetir, por ejemplo, durante distintos biomas. No es lo mismo que un hero asset como la torre. Depende del asset, es como... Pero ya te digo que el juego dura 4 horas aproximadamente y tardamos 4 años en hacerlo. Con 20-25 personas. Entonces, no sé, un personaje a lo mejor pueden ser 2-3 meses, un árbol puede ser una semana, depende un poco del asset. Listo. Muy bien, Pablo, un fuerte aplauso para ti, muchísimas gracias.